Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Sociedad Transparente. Invitado por la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Puebla, hace unos días el presidente de la COMAIP, que es la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, la cual reúne a todos los órganos garantes del país, el maestro Oscar Guerra Fort, impartió una importante conferencia en Puebla sobre el panorama del derecho a saber que prevalece en todas las regiones del país. En esta exposición, impartida en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el también presidente del Instituto de Transparencia del Distrito Federal se refirió a los antecedentes históricos, la evolución de este derecho en la capital de la República y los avances y retrocesos que presenta este tópico en todo el país. Por eso hoy, en Sociedad Transparente, llevamos a ustedes esta conferencia magistral del maestro Oscar Guerra Fort. Le invitamos a comenzar en este programa escuchando esta valiosa participación. Lo primero que podría decir es que es muy importante, la rendición de cuentas es la relación entre dos actores, unos de los cuales delegamos la autoridad en otro. Hoy en la sociedad, vivimos en nuestro país, que es una sociedad democrática, pues nosotros elegimos a nuestras autoridades a través del voto secreto, y a partir de ellos, digamos, ellos tienen la obligación de informar, explicar y justificar las acciones y decisiones tomadas en respaldo de dicha autoridad. Y también la posibilidad que tiene de hacer efectiva esta obligación en su efecto, si no es así, el imponer sanciones por ese incumplimiento. O sea, debe ser claro que la rendición de cuentas es una obligación, no es una concesión de ninguna autoridad, sino es una obligación el rendirle cuentas a aquellos que le hemos delegado, digamos, el poder a través del voto. ¿Cómo podríamos ubicar la transparencia en el término de la rendición de cuentas? Que la rendición de cuentas se vuelve un punto fundamental en una democracia, para pasar de una democracia electoral a una democracia de contenido, donde la rendición de cuentas debe obligar a las autoridades en sus principios de responsabilidad a todo acto a realizarse, a tener la información disponible a los ciudadanos y la justificación de cuentas. La rendición de cuentas es la obligación de todos los servidores públicos y los políticos de informar sobre sus acciones, justificar en público qué hice, por qué lo hice, y también incluye la posibilidad de que si estas están fuera de sus competencias, de su normatividad o de su ejercicio, puede existir las sanciones. Como le decía, la transparencia se vuelve fundamental. Hoy en nuestro país creo que hemos avanzado en términos de transparencia de rendición de cuentas. Tenemos más información, no toda la que quisiéramos, eso es cierto, pero lo que nos ha hecho falta es la sanción. Hemos conocido diversos casos de responsabilidad de los servidores públicos a través de solicitudes de acceso a la información o a través de trabajos de investigación de los medios de comunicación, y lo que nos ha hecho falta siempre es el complemento a esta cuestión que son las sanciones. Y con lo cual no podemos cerrar el círculo virtuoso de la rendición de cuentas, que aquellos cuando se descubre, digamos, un mal uso de determinados recursos. Tenemos recientemente, por la ocupación del Seguro Social, la ocupación de la Comisión Federal de Electricidad, lo que acaba de pasar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por mencionar algunas cuestiones, y siempre nos quedamos esperando que se fijen responsabilidades en ese sentido y que si hay culpabilidad se impongan las penas civiles, penales, etcétera, y esta es la parte, digamos, y lo cual, si no hay eso, pues el incentivo para seguir, digamos, haciendo mal uso de los recursos no termina. El derecho a acceso a la información, como decía, es la prerrogativa que toda persona tiene para acceder a datos, registros y todo tipo de información. Así como lo decíamos, que es una obligación de las autoridades, al mismo tiempo su contraparte es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, y hoy no en las leyes, no solamente siendo ciudadanos, hoy una persona que no tenga 18 años ya puede acceder a la información. Entonces, el derecho que tenemos toda persona para obtener y recibir la información que nosotros consideremos pertinente. Eso es lo que ya les decía, el núcleo de la democracia, para que se pueda, digamos, cerrar, es que debe existir transparencia, o sea, información ciudadana, para lo cual debe haber órganos autónomos y gobiernos legítimos, debe haber la fiscalización del uso de los recursos a través de las contralorías, los congresos, las auditorías, y la rendición de cuentas, donde se nos informe, donde se nos justifique y existan los castigos o recompensas para los servidores públicos, lo cual
pues nos llevará, como decía, a una verdadera gobernabilidad democrática, a una democracia de contenido, y no que tengamos una democracia electoral en la cual podamos elegir a nuestras autoridades, pero a partir de ahí, digamos, no tengamos ya ningún mando de control sobre estas autoridades que han sido electas. Obviamente el derecho al acceso a la información implica, y esta es la gran importancia, porque no solamente es acceder a la información para monitorear, es una parte muy importante, a nuestros gobernantes, a todos aquellos que tienen un cargo de decisión popular o que realizan una responsabilidad pública, sino también tiene otra gran utilidad. A través del acceso a la información, de este derecho podemos defender o hacer uso de otros derechos que nos da la Constitución, como es el derecho a la vivienda, al trabajo, a programas sociales, a la educación, derechos electorales, una vida libre sin violencia, alimentación, entre otros. Yo al final voy a poner unos ejemplos específicos de cómo a través de solicitudes de acceso a la información o de información que los ciudadanos se han hecho a través de la transparencia, han podido tener, acceso a otros derechos que les han permitido mejorar sus niveles de vida, no solo a veces del ámbito económico, sino social, político, de convivencia. A pesar de que en muchas ocasiones no es factible que podamos asistir a todos los foros o conferencias, la magia de la televisión, en este caso del Sistema de Información y Comunicación del Estado, nos permite transmitir a ustedes esta conferencia sobre el panorama del derecho de acceso a la información en el país, a cargo del comisionado del InfoDF, Óscar Guerra Ford. Continuamos. A mayor información, existe la posibilidad de reducir costos de transacción, a dar certidumbre a los inversionistas sobre las condiciones reales de los negocios. Hoy, por ejemplo, el otro día un ponente con mucha razón decía que parte del acceso a la información lo iniciaron las aseguradoras o aquellas, empresas que se dedican a medir los riesgos país o los riesgos de los estados, porque obviamente para tomar decisiones de qué niveles de inversión tiene una economía o tiene una ciudad, pues obviamente la información y el grado de homogeneidad y de consistencia que guarda esa información se vuelve fundamental. Adelante. En contraparte, obviamente, un gobierno opaco, la opacidad de la información genera desigualdades importantes. Yo, por ejemplo, les pongo una cuestión. Cuando en el Distrito Federal las delegaciones no se daban a conocer los planes de desarrollo territorial, esto quiere decir cuál iba a ser los cambios en el uso del suelo, y solo tenían acceso a la información algunas personas, entre ellos el propio delegado, pues obviamente lo que permitía era una especulación muy importante con esta información. Cuando esta información es pública para todos tienen la misma posibilidad, ¿sí?, de poder conocer esta información y tomar las decisiones que consideren pertinentes. Por lo tanto, la acceso a la información no es solo un derecho ciudadano, es un componente también del desarrollo económico. Uno de los papeles principales de los estados modernos es procurar que la información fluya a la sociedad. Si hoy uno ve cuáles son las características de cualquier estado moderno en Europa o principalmente en países escandinavos, que son los que tienen los mayores índices de desarrollo económico, de desarrollo humano, la información que genera el gobierno es una cuestión cotidiana en la cual uno tiene acceso sin ningún tipo de traba. Si una sociedad democrática no se puede concebir como tal, si no existe este derecho en su máxima plenitud. Y la otra cuestión, una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Actualmente ya existen 80 países, ¿sí?, que cuentan con ley de transparencia, son los que están en verde más fuerte, y 60, ¿sí?, están en proceso de aprobarla, ¿sí?, esos son los que están un poco más en amarillo. Esto quiere decir, que ya alrededor de 140 países en el mundo tienen o están por tener la ley de transparencia y acceso a información. En América Latina son 17 leyes nacionales las que ya existen. ¿Cómo se ha desarrollado y qué nos llevó a tener este derecho que hoy, como saben, existe en todas las entidades del país y a nivel federal? Primero, había que remontarnos a lo que fue la Constitución o la reforma de 1977, en la cual en el artículo 6, en su última parte, se introdujo, una primera referencia y que decía que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Que el derecho a la información que tienen los ciudadanos, sabemos que en los primeros artículos están lo que son los derechos de los ciudadanos, pues ahí se garantizaba que el Estado deberá garantizar este derecho. Pero era toda, la cuestión que ahí se mencionaba.
que yo creo que con eso era suficiente como para poder, digamos, llevar a cabo, digamos, el ejercicio de ley. A partir, digamos, de 1970, de los 70, tenemos primero el reconocimiento, como ya lo he dicho, del derecho al acceso a la información de la Constitución. La segunda es que en 1983 un notario abogado, Ignacio Burgoa, preguntó sobre el monto de la deuda externa de este país. Y esa información le fue negada y él obviamente se llevó a litigios nacionales e internacionales hasta que obviamente esa información le tuvo que ser proporcionada. Esos son los primeros antecedentes de solicitud de información, pero que en ese momento, como no existía una ley todavía en nuestro país, pues obviamente se tuvo que ir a los tribunales internacionales que han sido firmados y suscritos por México, lo que le permitió poder tener acceso a esa información. También en 1994, en el Instituto de Aguas Blancas, el derecho a la información fue básico para el mejoramiento de la conciencia ciudadana que estuviera más enterada de lo que ahí, digamos, había sucedido. La cronología exacta, debemos decir, de lo que fue la creación de la ley federal es primero, como decía, el grupo de Oaxaca se reunió en un seminario de derecho a la información y reforma democrática, donde participaron muchos académicos y medios de comunicación. El otro día me decía alguien en Oaxaca festejando los 8 años, si no me equivoco, de este seminario, que el Grupo Oaxaca se denominó Grupo Oaxaca porque se realizó ese seminario, aunque ningún oaxaqueño participó en el mismo. Bueno, se publica la ley ya en el 2002 y lo que regula es la transparencia, obviamente el acceso a la información, la protección de datos personales. Aquí solamente en posición del sector público federal se establece la existencia de un órgano garante, que es el IPAI, pero este órgano garante tiene, digamos, desde su inicio un problema, y que es un órgano no autónomo, que es un órgano descentralizado, no sectorizado del Ejecutivo y que no es competente para la resolución de los otros órganos, de los otros poderes, como puede ser el legislativo, los autónomos y el propio judicial. A partir de esta ley federal, pues obviamente vino, digamos, como ya se denominó, pues obviamente las leyes estatales. Habría algo sí que reconocer, que primero el Estado de Jalisco y Sinaloa tuvieron una ley estatal que la propia ley federal. Y el primer reglamento en términos de acceso a la información fue un reglamento municipal que fue del municipio de Monterrey, Nuevo León. Pero las primeras dos leyes estatales es Jalisco y Sinaloa, por meses se las junto. ¿Qué fue lo que sucedió con estas leyes? Sí es cierto que hubo, digamos, un auge en la conformación, aprobación de leyes de acceso a la información en todo el país. Lo que sucedió es que todas estas leyes no tenían los mismos niveles de calidad y de exigencia para garantizar estas leyes. Finalmente, lo que teníamos para variar en este país es que teníamos mexicanos de primera, de segunda, de tercera en materia de acceso a la información, dependiendo del estado en que vivían y la ley que tenían. Las leyes de acceso a la información en su primera generación lo que hicieron fue como reglamentar toda una serie de requisitos y condiciones para que la gente, digamos, pudiera acceder a la información, pero no simplificando, sino complicando a su máximo poder. Y alguien decía, no eran leyes de acceso, eran leyes de reserva. Les voy a poner el caso del Distrito Federal, que la primera ley que tuvo el Distrito Federal, creo que es una de las leyes, digamos, peor construidas en términos de acceso. Simplemente tenía dos cuestiones. Uno, había la posibilidad de que cualquier titular, o sea, cualquier secretario, cualquier titular de un órgano, de una universidad, de una institución, pudiese hacer acuerdos clasificatorios de información, simplemente, digamos, con la posibilidad de ser el titular. Y todos recordamos, pues el acuerdo clasificatorio más importante que se hizo gracias a esta ley, que no fue en contra de la ley, sino que no se estaba violando la ley, que fue cuando el jefe del gobierno en aquel momento lo que hizo fue un acuerdo clasificatorio de toda la información relacionada con la construcción de los segundos pisos del Distrito Federal, que era la obra pública más importante de esa administración. A eso se permitía. Entonces era una ley que permitía reservar la información, pues no era una ley de acceso. Y otra cuestión simplemente, por ejemplo, el órgano que garantizaba
que los ciudadanos pudieran tener ese derecho de acceso a la información. Estaba compuesto en su consejo por tres consejeros ciudadanos, tres consejeros ciudadanos que habían llegado uno por cada fuerza política, pero además tenía 23 representantes de los órganos de gobierno, ejecutivo y legislativo, todos con derecho a voz y voto, por lo cual era imposible que ese consejo resolviera a favor de los ciudadanos cuando estos tuvieran la razón. Pues bueno, como así en el Distrito Federal, pues muchos congresos estatales que son muy ingeniosos, los del Distrito Federal, pues hicieron una serie de leyes que, digamos, no cumplían con los mejores estándares internacionales para garantizar el derecho. En un estado se pedía ser mexicano, y después de ser mexicano también se tenía que comprobar que se había nacido, no que se había nacido en el estado, era el estado de Quintana Roo. Cuando la mitad de la población estaba en Quintana Roo, proviene de otros estados, principalmente del Distrito Federal y del estado de Yucatán. Bueno, a ese extremo se llegaba. ¿Qué fue lo que se planteó? Bueno, que había, de alguna forma, una gran heterogeneidad en todas las legislaciones a nivel nacional. Y que lo que había que hacer, de aquí fueron dos posibilidades. Una ley general que obligara a todos los estados de la propia federación al cumplimiento de un ordenamiento normativo, con cada quien con su órgano garante estatal. O la otra, que fue por la que se fueron los diversos gobernadores, que fueron los que hicieron esta reforma al texto constitucional, la propusieron, que son, como ustedes ven, el gobernador primero de Aguascalientes, luego de Zacatecas, y después los que se sumó el Distrito Federal de Veracruz, y donde también tuvo una participación de la propia Comaí. ¿De qué se trataba? De poner en el texto constitucional una serie de principios básicos que garantizaran un piso básico para todas las legislaciones del país. El objetivo de la reforma era garantizar que la ciudadanía cuente con autoridades especializadas que en plazos breves se pronuncien sobre la publicidad, la reserva o la publicidad de la información solicitada. Dichas instituciones se crean no solo para hacer expedito el uso de la información, sino también para generar una pedagogía social que construya una cultura de transparencia entre los ciudadanos y funcionarios con la aplicación. Esto está en los antecedentes con la justificación de la reforma del texto constitucional. Lo expresado por el presidente de la Comaí, Óscar Guerra Fort, muestra que hay grandes retos para fortalecer el derecho a saber de las personas. Se trata de que tanto la sociedad como el gobierno trabajemos juntos para cumplir con nuestras tareas. Por un lado, el gobierno rindiendo mejores cuentas y los ciudadanos involucrándonos más en los asuntos públicos y haciendo uso de nuestros derechos. Recuerde que en la CAIP estamos para servirle. Nuestra página de internet www.caip.org.mx. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima emisión.